En esta última conferencia de la mañana voy a hablar del papel de la reina Isabel de Farnesio como coleccionista de arte oriental, especialmente como coleccionista de porcelana china y japonesa. Este tema forma parte de una investigación algo más amplia que estoy desarrollando para un futuro libro titulado El gusto chino en la España del 18 y que va a ser publicado por el Centro de Estudios Europa Hispánica. Los primeros resultados de la investigación se publicaron en la revista Cuadernos Dieciochistas de la Universidad de Salamanca junto a mi colega Mercedes Simal y que pueden ustedes ver online porque está publicado en abierto, y con el título de este artículo se llamó Ornato y menaje de la China del Japón en la España de Felipe V e Isabel de Farnesio. Un título que a mí me pareció muy revelador sobre la confusión que todavía existía en España cuando se redactó este inventario en 1774, en época de Carlos III, en torno al lugar de fabricación de estas piezas de la China del Japón, que eso me lo encontré textual escrito en el epígrafe del inventario de la vajilla de Felipe V e Isabel de Farnesio. En esa época, incluso en plena época de las expediciones científicas a Asia, no se conocía muy bien de dónde procedía, si era de la China o de Japón. Pero me gustaría empezar retrocediendo en el tiempo hasta la época de los Austrias para comentar brevemente que la recepción de porcelana y de otras manufacturas asiáticas a gran escala se inició durante el reinado de Felipe II, cuando el monarca estableció un modelo de coleccionismo que después, más adelante, el siglo XVII, XVIII, imitaron otros soberanos europeos, como por ejemplo, ahí tienen algunos de estos soberanos, como por ejemplo la reina María II de Inglaterra, a finales del siglo XVII, Federico Enrique de Orange y su mujer Amalia von Solms, Augusto, el fuerte de Sajonia, del que luego hablaré, y que fue, por otro lado, el abuelo de la princesa Amalia de Sajonia, la esposa de Carlos III, nuera a su vez de Isabel de Farnesio. Para los monarcas españoles, estos recipientes de porcelana eran símbolo tangible del poder y del prestigio de la monarquía hispánica en el mundo, pero también, lógicamente, eran el resultado del avance científico y tecnológico de la gran civilización china. El mayor coleccionista, como les estaba diciendo antes, de porcelana oriental en Europa fue el rey Augusto el Fuerte, el rey de Polonia, Augusto el Fuerte, elector de Sajonia, quien en el momento de su muerte llegó a tener 35.000 piezas de porcelana y que, según las crónicas de la época, padecía eso que se llamaba la maladie de la porcelaine, la enfermedad de la porcelana. Los inventarios están publicados en la página web de la colección de Dresde, de su colección de Dresde, en el Zwinger. Paradójicamente, este rey, tan aficionado por la porcelana, de gusto exquisito por la frágil y delicada porcelana, era capaz de romper herraduras con las manos, y de ahí su apodo, el Fuerte. O sea que muy curioso, además, este hombre, esa pasión que le llevó por la porcelana a intercambiar con el rey de Prusia 600 de sus soldados por 100 tibores de porcelana. O sea que tenía absoluta, y de hecho esos tibores se llaman hoy en día en inglés jarrones soldados, soldier vases, ¿no? Por esa afición que ya digo, que iba un poco más allá de su control. Por otro lado, para también poner en contexto, hay que decir que precisamente este rey Augusto el Fuerte fue el rey que consiguió, fueron sus alquimistas, lógicamente,
concretamente y artesanos descubrieron por fin en Europa la composición de la verdadera porcelana, la porcelana de pasta dura, concretamente en 1708, al encontrar fortuitamente en la zona de Sajonia depósitos de caolín. Hay que también tener en cuenta y también para poner un poco en el contexto, que a mediados del siglo XVIII China había logrado exportar ya a Europa alrededor de 70 millones de piezas de porcelana, sin contar evidentemente con otros objetos artísticos como puedan ser las sedas, las lacas o los marfiles tallados. Estas manufacturas totalmente excepcionales, consolidaban a China ya en esa época, en el 18, como la civilización más desarrollada del planeta, a nivel, por supuesto, de manufacturas y también de forma de gobierno. En ese sentido, la civilización china, enormemente desconocida, pues la civilización, el sistema de gobierno era muy diferente, ¿no?, del de Europa, sobre todo porque se basaba en esos letrados funcionarios que eran los que gestionaban, ¿no?, la administración de gobierno, que ahora vamos a ver. En España, la producción de porcelana no comenzó hasta 1760, con la inauguración de la Real Fábrica del Buen Retiro de Madrid, conocida popularmente como la China. Desafortunadamente, pues la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro fue destruida a principios del siglo XIX por los ingleses. Siempre se pensaba que eran los franceses, pero no, en este caso fueron los ingleses los que destruyeron la fábrica de porcelana del Buen Retiro, pues debido a la competencia que representaba para sus propias manufacturas, especialmente para la porcelana de Wedgwood, que se fabricaba en la zona de los Midlands, en la zona de Stafford, en Inglaterra. Bueno, pues yendo ya, después de dejar un poco en el contexto el tema de la porcelana, en el 714 la reina Isabel de Farnesio contrae matrimonio con Felipe V de la dinastía Borbón tras el fallecimiento de su primera esposa, de María Luisa Gabriela de Saboya. A su llegada a Madrid desde el Ducado de Parma, los reyes establecieron su residencia en el Palacio del Buen Retiro y poco después comenzaron la construcción del Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Este palacio, inspirado en el Palacio de Versalles, que había sido, por otro lado, pionero en la adopción del estilo chino, que luego veremos que desde el siglo XVII se va extendiendo por todo el norte de Europa, el Palacio de San Ildefonso se convirtió en su residencia predilecta. Gracias al inventario o al mecenazgo artístico de la reina, sabemos que Isabel de Farnesio atesoró, según consta en su inventario, alrededor de 3.000 piezas de porcelana china y japonesa, además de objetos de mobiliario lacado, pinturas. Sabemos que tenían, y según consta en inventarios, aparecen en otros inventarios de pinturas, sabemos que tenían los reyes incluso pinturas de los emperadores de China, han desaparecido, pero tenían pinturas de los emperadores chinos, por supuesto tenían tabaqueras, abanicos, contaba con una colección de 1.000 abanicos y marfiles. Estas piezas no solo se utilizaban para ornamentar sus palacios, sino también eran objetos de uso personal. De la colección de la reina se conservan 2 inventarios muy completos y muy bien organizados, redactados en 2 ocasiones. El primero en 1746, a la muerte de Felipe V, y el segundo de 1766, tras la muerte de la reina. Estos inventarios seguían el recorrido de las salas de palacio, mezclando pinturas con otros objetos como porcelanas o mobiliario, siguiendo el estilo de inventariar en Francia. Los inventarios españoles eran diferentes, a veces lo hacían por materiales, pero aquí se seguía el estilo de inventariar francés, lógicamente, ¿no? Y como pueden ver en las imágenes, pues cada asiento estaba identificado con pues esa marca, con su símbolo personal, que era la flor de lis.
Aunque el número de piezas orientales registrado en los inventarios es muy, muy elevado, como hemos visto, hoy en día, desafortunadamente, solo se conservan 30 piezas. 30 piezas de porcelana oriental repartidas en distintos palacios entre Madrid y Segovia. Habría que esta dispersión, ¿no?, de las piezas de porcelana y de otros materiales asiáticos había comenzado ya en la segunda mitad del siglo XVIII y además bueno, pues habría que tener luego ya en cuenta durante el siglo XIX otras circunstancias adversas como, por ejemplo, pues la invasión francesa, que fue terrible, los motines, diversos motines y sobre todo el incendio, ¿no?, de la granja en 1918, que dañaron una parte muy significativa de la colección. En la imagen pueden observar la sala de las lacas justo antes del incendio y, como ven, la bóveda, que sabemos que estaba pintado al fresco con una arquitectura fingida y luego con estucos en las esquinas que, como pueden ver, ya después del incendio desaparecieron totalmente y hoy en día es una bóveda totalmente lisa, o sea que esos estucos ya no se conservan. Bueno, la reina Isabel de Farnesio procedía de los estados de Parma y Piacenza, en el norte de Italia, donde sus antepasados pues, habían sido grandes mecenas de las artes y interesados especialmente en el arte oriental. Los inventarios de bienes de sus antepasados sorprenden por la cantidad de objetos asiáticos que contenían. En 1617, el tatarabuelo de Isabel, Ranuccio, que es este señor que tienen en la imagen, que es Ranuccio I, había recibido una de las primeras embajadas procedentes de China, encabezada por el sacerdote jesuita flamenco Nicolás Tricot, en la que se intercambiaron pues, ya numerosos regalos. Como se puede apreciar en este dibujo, en el Museo Metropolitano de Nueva York, el sacerdote aparece representado con una indumentaria china, al igual que habían hecho unos años antes los misioneros jesuitas, como el misionero jesuita español Diego de Pantoja y Matteo Ricci. Los dos viajaron a China al inicio del siglo XVII, muy conocido Matteo Ricci, absolutamente desconocido Diego de Pantoja. Yo a mis alumnos siempre les digo en broma que le tienen que conocer porque él visitó no solo Pekín, sino que además fue asesor del emperador Wanli, uno de los emperadores Ming del inicio del siglo XVII. O sea que este hombre entró en la corte del emperador Wanli con Matteo Ricci. Como somos en España, conocemos mucho a Matteo Ricci, pero no a Diego de Pantoja, que es una figura fundamental. Ya les bromeo y les digo que no es el hijo de la Pantoja y esas cosas y se ríen mucho, pero por lo menos así se les queda el nombre. Digo que es una pena no conocer, ¿no?, nuestra propia historia. Bueno, pues ya ven lo que hacían los misioneros jesuitas para evangelizar, para la evangelización de China. Seguían la llamada norma de la aculturación, en los que bueno, pues incorporaban todos los elementos posibles, ¿no?, de la cultura china. Para empezar, aprendían mandarín, lo más importante. Dominaban completamente la lengua, eran capaces de traducir los libros clásicos chinos, los libros confucianos, o sea que sabían exactamente de dónde bebían, cuál era la cultura china a nivel profundo, y luego, por supuesto, vestían como ellos lo que siempre buscaban era introducirse en los círculos de poder. Los círculos de poder eran los funcionarios letrados, por eso llegaron hasta esos funcionarios letrados, que eran los que, como decía yo, controlaban la gestión del gobierno y, bueno, pues vestían como ellos. Y aquí le ven a Nicolás Tricot unos años después vestido con esa indumentaria típica del letrado. El letrado funcionario nosotros le llamamos mandarín, que es la palabra que utilizamos
utilizamos para referirnos a ellos, pero eso es una palabra que nosotros, cuando los portugueses llegaron a Macao a mediados del siglo XVI, pues utilizaban para describir a esas personas que mandaban, que eran estos funcionarios letrados, que eran los que mandaban, de ahí mandarín, ¿no? Entonces, bueno, pues como ven, esta embajada fue fundamental en la Italia del 17 y esta es la embajada que recibió el tatarabuelo de Isabel de Farnesio. Ranuccio II, que fue el abuelo de Isabel, fue uno de los grandes coleccionistas de pintura en el Palacio de la Pilota, y aquí tienen la imagen de ese palacio a finales del siglo XVII, aparte de la pintura que todo el mundo lo conoce, esa gran pinacoteca, pero aquí se erigió en este palacio una galería que se llamó la Galería delle Cose Rare, y en esta galería se exhibían las piezas orientales más exquisitas. Sabemos que se presentaban sobre aparadores pegados a la pared, y como ejemplo de esa colección tienen aquí un abanico exquisito de marfil elaborado en el antiguo Ceilán, lo que es hoy la isla de Sri Lanka, y que hoy se conserva en el Museo de Capodimonte, ¿no? Qué cosa tan rara, ¿no? Esta colección oriental en el Palacio de Capodimonte. Pues no, pues tiene una explicación, y es que Carlos II, el hijo de Isabel de Farnesio, trasladó toda la colección de su madre a Nápoles, cuando fue rey de Nápoles. Y de hecho, y he tenido la suerte de estar trabajando en el Archivo di Stato de Nápoles, donde se conservan todos los inventarios de las piezas orientales de los Farnesio, ¿no? Entonces, bueno, pues además de esos inventarios están esas piezas que fueron a Portici, pero hoy en día, pues claro, están en el Palacio de Capodimonte. Bueno, sabemos que además los Farnesio en Parma disponían de una sala contigua dedicada a la exposición de piezas de cerámica, elaborados, y según aparecen en los inventarios, elaborados con tierras de las Indias. Y sabemos que en ese epígrafe tan genérico, pues allí estaban mayólicas, los italianos llamaban mayólicas a lo que son las lozas, nosotros las lozas con esos vidriados de estaño, pues los italianos se referían a ellas como mayólicas, pero tenían mayólicas, tenían cristales de Murano, tenían todo tipo de objetos, y porcelanas, por supuesto, chinas. No tenemos ninguna imagen de cómo los Farnesio presentaban las piezas, pero sí tenemos algo que nos puede dar una idea, que es este detalle de una pintura de Bruegel el Viejo y de Pablo y de Rubens, que está en el Museo del Prado, La Vista, y que aquí se puede ver a mano izquierda, pueden ver cómo se presentaba la porcelana en Flandes, ¿no? Engarzadas, bueno, ven ahí una mezcla porque hay piezas de gresa alemana y piezas de vidrio, pero la porcelana pues se presentaba engarzada muchas veces con monturas de plata dorada, pues para hacerlas más ricas, ¿no? Más suntuosas. Bueno, así pues, la juventud de Isabel de Farnesio transcurrió rodeada, como pueden ver, de todo tipo de objetos maravillosos, objetos de distinta procedencia, mientras recibía una formación humanista que le permitió expresarse en 6 idiomas. A su llegada a Madrid, la reina se hizo con la dirección artística de la corte, recibiendo por herencia o como regalos de sus súbditos, pues objetos de distinta procedencia, de origen asiático, como vamos a ver. Sabemos que recibió, evidentemente, la colección de objetos asiáticos de los Habsburgo, y de manera muy concreta de Mariana de Neoburgo, que fue la segunda esposa de Carlos II y que heredó un número muy importante de piezas de porcelana. También, cuando falleció su madre, Dorotea Sofía de Neoburgo, en Parma, muere en 1748, también recibió un montón de piezas de porcelana china, y también muchos objetos de mobiliario lacado de procedencia oriental.
Bueno, también, claro, recibe Isabel de Farnesio todas las piezas que venían del Gran Delfín, de la colección del Gran Delfín de Francia. Estos objetos se conservan todavía en el Museo del Prado, los pueden ver en la sala dedicada a los objetos del Gran Delfín, y como ven son cuencos chinos tallados, en el caso del de la su izquierda es un cuenco tallado con esa flor de loto maravillosa, con un dragón y engarzado con esa montura de plata dorada, evidentemente francesa, y luego en el otro son dos cuencos muy sencillos, que, bueno, a los que se les ha colocado también esa montura y, como ven, se ha convertido en un perfumero. Sabemos que los objetos más exquisitos se guardaban aquí, en la granja, en la llamada Casa de las Alhajas. No me he traído una foto, pero está muy cerca del palacio y allí se depositaban los objetos más exquisitos. Y luego, bueno, claro, ya en el 20 pasaron luego al Museo del Prado. Bueno, es indudable que el intercambio de regalos diplomáticos pues, fortalecía los vínculos, ¿no?, entre los distintos estados. Y por ese motivo, tras la famosísima y épica, muy conocida, ¿no?, entre los orientalistas, embajada del rey de Siam, lo que es hoy Tailandia, en 1684 se realizó una embajada que fue, bueno, comentada por todos los cronistas en la época, y allí pues se intercambiaron, y aquí tienen un grabado de esa embajada a la Francia de Luis XIV, pues intercambiaron lujosísimos regalos y, como pueden ver ahí en los detalles, ¿no?, están todos ahí colocados. Pero bueno, sabemos, mucho menos desconocido, que en 1719 también hubo una embajada a España. El rey de Siam envió otra delegación a España y, bueno, pues con 700 piezas de porcelana china y japonesa. Bueno, es que en esa época no se fabricaba porcelana en otro sitio, solo podía ser o china o japonesa, o sea que, y además sabemos de un montón de otros objetos. Gracias a la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional, sabemos que el gobernador de Filipinas, Fernando de Bustamante, remitió una gran cantidad de regalos a los reyes, numerosos objetos de porcelana y también escritorios de laca, como tienen aquí en la imagen, y tenemos este dibujo que es algo único de estos escritorios lacados. Pueden ver uno también en la parte superior en el convento del Espíritu Santo. Son papeleras, son llamadas papeleras o escritorios de laca japonesa, y pueden ver también una imagen, a ver si... una imagen en el cuadro, en el retrato, ¿no?, de Madame de Montespan, que nos hace un poco tener esa idea de cómo se colocaban en esas salas estos escritorios de laca japonesa, y en la parte superior que ven pues toda esa colección de porcelana azul y blanca, ¿no?, que eso es un poco la referencia, ¿no?, de una decoración de finales del siglo XVII. Bueno, el gran, realmente diríamos hoy en día, diseñador de interiores, la persona que fijó un modelo, ¿no?, de un estilo, el estilo llamado estilo chino, ¿no?, en la Francia de Luis XIV a finales del XVII, fue Daniel Marot. Daniel Marot había trabajado en la corte de Luis XIV, también posteriormente trabajó para Guillermo III de Orange, y en sus grabados, que se extendieron por todo el continente, por toda Europa, podemos ver cómo concebía esas habitaciones, ¿no?, esas habitaciones pues ricamente ornamentadas, lógicamente estamos barroco, rococó, con un horror vacui, ¿no?, en donde nos encontramos con esos paneles lacados en las paredes, incrustados en las paredes. Los paneles de laca muchas veces lo que hacían era que se traían los biombos, ¿no?, biombos chinos o japoneses podían ser, los despedazaban y los embutían directamente, ¿no?, en las paredes, y luego colocaban alrededor de esos paneles lacados pues todo tipo de repisas con todas las porcelanas, por supuesto ocupando también las partes superiores de la chimenea, dentro de las chimeneas en verano. O sea que era ese estilo, ¿no?, que triunfa absolutamente pues, por todo el norte de Europa, y por supuesto vamos a ver también que en España.
En España, el arquitecto italiano Santiago Bonavia, pues se ocupó, por ejemplo, del diseño y decoración de las habitaciones del Palacio del Buen Retiro, y en uno de esos diseños suyos que se encuentra hoy depositado en el archivo de Palacio, podemos ver cómo concibe una de las habitaciones del Palacio del Buen Retiro con esas consolas de estilo rococó con porcelanas, y luego pues los tibores, los grandes tibores que vamos a ver aquí luego en el Palacio de la Granja, normalmente se colocaban encima de pedestales, pues magnificando, claro, el tamaño, ¿no?, de esos objetos. Bueno, fascinada por todo lo oriental, Isabel de Farnesio solicitó los servicios del arquitecto italiano Filippo Juvara para su Palacio de la Granja. Juvara era el representante más destacado del estilo chino en la corte de los Saboya. Y pues sabemos que Juvara diseñó el Palazzo Reale de Turín, también el Palacio Stupinigi en las afueras de Turín, y aquí vemos pues dos imágenes de esos palacios. Y como pueden ver, Juvara diseña pues un poco, son esos interiores con esos paneles lacados. Aquí vemos el dormitorio de los reyes, o la chambre du lit, la sala de las lacas, también llamado, con esas lacas, con esos paneles de laca tipo coromandel, con esas molduras doradas, y por supuesto con los tibores en las esquinas, ¿no?, como había dictado Marot, que se tenían que hacer las cosas de esa manera, ¿no? Ahora mismo acabo de estar en un congreso en Alemania, y me decían mis compañeros, mis colegas alemanes, ingleses, me decían que lo que es muy inusual de España es el mezclar los paneles de laca coromandel con pinturas. Y aquí esa mezcla pues es muy única y muy interesante. Generalmente eran paneles de laca, pero la mezcla de panel de laca y pintura es algo único, ¿no?, para ellos, para su forma de verlo. Esta sería otra imagen de la sala de las lacas, con unas lacas que puedan ser posteriores. Después del incendio, claro, sufrió muchísimo esta sala, y algunas de ellas, pues de las lacas, no son del inicio del 18, ¿no?, de la época de la reina, sino probablemente copias posteriores. Bueno, el gabinete de los espejos es otra de esas habitaciones, ¿no?, que se decoraron de manera muy ostentosa. Desafortunadamente tampoco es la decoración que podemos ver hoy en día, no tiene nada que ver con lo que era. Sabemos cómo era, y sabemos que la reina la decoró con muchísimos espejos, con 71 repisas de diferentes tamaños, donde colocaba distintas figuras de porcelana blanca, figuras que sí que se conservan, y sabemos que los huecos de las ventanas se cubrieron con paneles lacados en rojo, y que van a ver aquí, y que se hicieron en España, y sabemos, y hemos encontrado los dibujos que se encargaron a los maestros charolistas, a los maestros españoles, que copiaban el estilo de las lacas orientales. Claro, la laca oriental y la laca occidental no tienen nada que ver, la composición es completamente diferente, ¿no? La laca oriental es una resina, y la laca occidental es una especie de gusano que deja una baba, es lo que se llama el japanning, ¿no? Es una técnica diferente. Pero claro, tenían que copiar esos barnices en España pues para ornamentar rápidamente y seguir esas directrices de Marot. Sabemos que esta sala, concretamente la sala de los espejos, se decoró con figuras de mujer, y sí que se conservan esas figuras de mujer, pero pues en este caso fueron japonesas, y estas figuras japonesas se hicieron, como pueden ver aquí, en la ciudad de Arita. ¿Está por aquí? Sí.
que desde el inicio del siglo XVII pues ya fabricaba porcelana. Entonces, sabemos, por ejemplo, que Augusto el Fuerte de Sajonia tenía una colección enorme, exactamente las mismas, porque se hacían de manera seriada, con moldes, ¿no? Entonces, como vemos, las piezas podían llegar, luego lo vamos a ver, al puerto de Cádiz, pero también existían agentes en París que movían el mismo tipo de pieza, ¿no? Augusto el Fuerte, en la colección de Augusto el Fuerte se conservan muchas de estas figuras japonesas. Nosotros, pues ya nos dirá María Victoria, yo creo que tenemos como 6 o 7 figuras de damas japonesas. En lo que se refiere a la porcelana china, hay 2 alfares donde se fabrica la porcelana. Uno es el alfar de Jingdezhen, que está aquí, en el sur de China, los dos, el alfar de Jingdezhen en la provincia de Jiangxi, y el otro son los alfares de Dehua. Aquí, en Dehua, es donde se fabricaba la porcelana blanca, más conocida como blancos de China, que ahora vamos a ver, es porcelana totalmente blanca. Y en Jingdezhen es una ciudad industrial que sigue produciendo miles de piezas hoy en día, y allí es donde se inventa la porcelana de pasta dura y donde se desarrollan pues todo el azul y blanco, las familias rosas, las verdes, que vamos a ver ahora, ¿no? O sea que básicamente esos son los dos centros alfareros, alfares cerámicos en China. Parece ser que, desde luego, la reina Isabel de Farnesio sintió una gran afición por las piezas blancas, y tenía, pues ya digo, muchas. Esta es una de las piezas más exquisitas que se conservan de su colección, y es este reloj hecho en Francia por el gran relojero Pierre Leroy, fechado hacia 1735. En este caso estuve hablando con Amalia Aranda, la conservadora de relojes de Palacio, y estuvimos las dos comentando, ¿no?, la fecha, porque claro, como ven, está elaborado con piezas chinas como ese Buda sonriente, luego hay una figura de un inmortal taoísta y 2 figuritas jugando al ajedrez chino arriba. Entonces, bueno, pues es una composición muy interesante. Pueden ver a mano derecha una figura idéntica a la que conserva en Palacio, pero bueno, en una colección inglesa de finales del XVII. O sea que ya ven cómo estas figuras debieron entrar en esa época, finales del XVII, aunque la composición y este reloj se hiciera pues algunos años después. Bueno, estas son las piezas que se conservan en la colección de Augusto el Fuerte. Está claro que las figuras de damas de la China fueron un símbolo de refinamiento de la cultura china y se convirtieron pues en uno de los objetos más codiciados y admirados por la aristocracia europea. Con su elegante postura y su exótica indumentaria, estas piezas encarnaban el gusto, el encanto, el exotismo de China. Y bueno, pues sabemos que la reina tenía algunas muy exquisitas, como esta, como ven, que aparece en su inventario descrita como eran 2, y se siguen conservando las 2 figuras de mujeres con aguamaniles, tienen el pie de bronce dorado y gorguera de lo mismo. Aquí probablemente se les colocó esta guarnición de bronce en Francia y desde Francia se trasladaron y, como ven, servía como fuente, también tienen como un pequeño grifito. Pues estas son, les he ido añadiendo descripciones del inventario de Isabel de Farnesio y con las piezas que se conservan hoy en día. Una figura que representa a una mujer con unas figuritas debajo tocando la vihuela. En este caso está tocando está tocando una especie de guitarra china, ¿no?, que es la pipa. Bueno, estas figuras de mujer, damas de mujer, normalmente, bueno, son personajes muy diferentes en China. Estas se corresponden con las dioses llamados, son budas, en definitiva, los budas conocidos como Guanyin, son los budas de la misericordia, y que
que estos budas pues eran seres asexuados. Lo que pasa que muchas veces llevaban pues estos niños y claro, evidentemente los europeos cuando descubren en China estas imágenes inmediatamente lo registran como Virgen María con niño. Pero bueno, son budas, Buda, el Buda de la misericordia, o sea, nada que ver realmente con la Virgen María con niño. Bueno, la reina tuvo también muchísimas figuras de animales, bueno, aparecen leones, los leones, tuvo 50 de estos leones sobre pedestal. Los leones en China son símbolo también de Buda, es uno de esos animales míticos. Tuvo perros, ya ven, halcones. Por ejemplo, esta no se conserva en la colección de la reina, no, actualmente ha desaparecido, pero aparece esa descripción en el inventario, un cangrejo en una taza abarquillada, ¿no? Y que, bueno, pues sabemos que este tipo de recipientes también se utilizó para consumo doméstico en China, porque eran estos pequeños recipientes con un cangrejo, simbolizaban el éxito profesional de la carrera de los letrados chinos. Y algunos de esos, pues ya ven, se hicieron muy populares, ¿no?, en el mercado español. Bueno, hemos visto los tibores. Los tibores es un capítulo que merece realmente mucha atención. ¿Por qué? Pues porque casi todo lo que se conservan son tibores. Desde Jingdezhen, de ese alfar que les decía, llegaron estos majestuosos recipientes y que tuvieron una gran acogida tanto en España como en la Nueva España, con todo el continente americano, ¿no? Entonces, aquí ven unas piezas elaboradas en la época alrededor de 1730, decorados con esos arreglos florales y con el blasón del rey, aquí lo ven de Felipe V, desafortunadamente vendidos en Londres hace muy poco, y eso que intenté, aquí no me oiga nadie patrimonio, pero me están seguro oyendo muchos, intenté que pujaran y que se las llevaran porque pertenecían a una colección mexicana, de la colección Conde, y hubiera sido fantástico tenerlos aquí, porque, vamos, un tibor con las armas pintadas del rey, que es algo único, es una pieza exclusiva hecha ex profeso para España. Pero bueno, no tuve suerte. Luego, además, sabemos de la existencia de otros tibores, como ven, con las armas del gobernador de Filipinas, de Fernando Valdés Tamón, que también, pues no están en España, pero bueno, que sabemos que formaron parte, ¿no?, de las colecciones reales. En la granja todavía podemos ver estos magníficos tibores azules y blancos con estas escenas de cacerías. Hay que tener en cuenta que en el siglo XVIII la dinastía que gobernaba era la dinastía Qing o dinastía pura, y entonces es una dinastía manchú. Los manchúes eran enormemente aficionados a la caza y, como pueden ver, están decorados bajo el vidriado, pues un azul y blanco, bajo el vidriado con esas escenas de cacerías típicamente manchú. Bueno, quería un poco incidir en ese tema del transporte, ¿no? El tema del transporte, que era la parte más complicada, ¿no?, y más costosa. Bueno, sabemos que estos tibores, que miden pues 1,20 m, pasaban por las manos de alrededor de 50 personas en Jingdezhen, o sea que la cadena era muy larga, desde la preparación de las arcillas hasta la decoración de las piezas, ¿no? Pero evidentemente la parte más complicada era el transporte de estas piezas desde Jingdezhen hasta el Palacio de la Granja. Como digo, pasando Jingdezhen, como les decía, está a 900 kilómetros de Macao, y por tanto, pues tenían que pasar por todo tipo, por montañas, por ríos, porque Jingdezhen es una zona más del sur de China muy accidentada, entonces los accidentes eran enormes, ¿no?, para conseguir, aparte del peso, ¿no?, transportar estas piezas. Una vez llegado a Macao tenían que bajar hasta Manila, luego Manila, cruzar el charco, ¿no?, en el galeón de Manila hasta Acapulco, por tierra desde Acapulco a Veracruz, también atravesando todo tipo de montañas, caminos tortuosos hasta llegar a Veracruz, y de Veracruz luego ya a La Habana, y en las flotas de Indias hasta Sevilla, y de Sevilla, y a partir de 1717 Cádiz, y luego ya hasta... Y es un milagro realmente que estas piezas llegaran de una sola pieza, ¿no? Hay
bueno, aquí les comento, y por eso llevo yo siempre todo muy bien, porque si no me empiezo a enrollar, pero en uno de los trabajos de investigación que estuve realizando para un, bueno, pues para un tema de México, y sobre unos tibores del Marqués de Obando, que, bueno, pues que encargó 2 grandes tibores con sus armas. Sabemos que uno de ellos se le rompió en el camino desde Acapulco a Veracruz, y el valor de reposición que se le exigió, porque él murió, pero a la viuda exigió un valor de reposición de 400 reales, o sea, que es lo que costaba uno de estos tibores, 400 reales. O sea que, y además es muy interesante porque en este documento pude ver lo que costaba al principio y cómo el valor se va incrementando en las diferentes fases, ¿no? O sea que tenía pues mucho interés. Bueno, aparte del azul y blanco, de esas piezas de encargo, por supuesto, todo lo que es la familia de esmaltes sigue una evolución muy clara. Primero está la familia verde, luego la rosa. Es una primera época, la familia verde, que es la época de Kangxi, hasta 1723. O sea que Isabel de Farnesio tenía esas piezas tempranas, que ella además coloca en 2 nichos en la escalera del palacio, y que, bueno, pues son piezas enormemente exquisitas. Tenía también esta pecera, que hoy está en el Museo de las Colecciones Reales. Y también estas piezas de estilo Imari. El estilo Imari es un estilo que combina el azul cobalto bajo vidriado, el rojo y el dorado. Y es un estilo realmente japonés, o sea, es un estilo que popularizaron los japoneses a mediados del siglo XVII, cuando China estaba en plena guerra civil. O sea, 1644 cae la dinastía Ming y son invadidos por los manchús y se proclama la dinastía Qing, y Japón se encarga, bueno, son años en los que China deja de manufacturar piezas de porcelana, y entonces Japón toma el relevo y desarrolla este estilo Imari. Pero luego los chinos en el 18, cuando retoman la actividad, copian el estilo japonés. Pero bueno, siempre nos estamos copiando unos a otros, y esa es un poco la historia bueno, pues de las artes decorativas, ¿no? Aquí en la imagen les he puesto 2 piezas Imari, una china y una japonesa, para que vean la diferencia. Son completamente diferentes. Como ven, el de la izquierda es un tibor japonés, y lo primero que les llamará la atención es la tapa, ¿no? La tapa mucho más desarrollada en altura, es la tapa que llamamos los especialistas tapa tipo bombín, porque es una mucho más elevada. Y luego el color. Fíjense que el Imari, el azul cobalto de los japoneses, es mucho más intenso, ¿no? El chino es mucho más aguado, mucho más pálido, ¿no? Evidentemente la tapa más baja. Pero para que vean el contraste, ¿no? Son piezas prácticamente de la misma época, inicios del 18, y que pueden ver en el palacio. Bueno, algunas piezas, este es un ejemplo de la familia rosa, es una pieza absolutamente excepcional. Yo, por todo el estudio que he estado haciendo de los palacios barrocos en todo el mundo, no he visto una pieza igual. También la he mandado a Estados Unidos. No existe una pieza igual, es una pieza única en el mundo. Está decorada con este tema de pájaro en rama, que es un tibor ochavado con pájaro en rama. Es uno de los temas, además, clásicos de la pintura china, y que, bueno, pues el tema viene desde la época Song. Ahí les he puesto una pintura china para que vean que es uno de los temas clásicos. Una pieza, además, ejecutada con una calidad y una minuciosidad absolutamente, bueno, es una pieza excepcional. Bueno, sintió muchísima afición por el tema de los fénix y las peonías. Hay varias piezas de porcelana, esto ya es familia rosa también, como ven, predomina el esmalte rosa en estas tibores. Y bueno, pues
He podido, además de manera paralela, estudiar una colección en una casa palaciega inglesa, en Melford Hall, y en esta casa palaciega es una historia realmente muy, muy única, ¿no? Aquí tienen las piezas. Esta colección inglesa tiene la suerte de conservar todas las piezas de porcelana que viajaban a bordo de un galeón que se llama el Santísima Trinidad. Ese galeón de las Indias, una nao española, que fue capturado durante la Guerra de los 7 años cerca de Filipinas por los ingleses. Cuando los ingleses tomaron Manila, lo tomaron 2 años, en 1762 al 64 los británicos tomaron la ciudad de Manila y se hicieron con el cargamento de uno de nuestros galeones y se lo llevaron completamente, se lo llevaron entero hasta la ciudad de Plymouth en Inglaterra. Y bueno, pues he tenido la suerte de estudiar in situ todas las piezas del galeón. Como pueden ver, se hacían aquí, estaban decorando una biblioteca, pero aquí el día que les tocaba limpiar las piezas las pusieron juntas y ya pueden ver cómo son todas iguales. Todas estas formaban parte del cargamento del galeón, de ese barco capturado por los ingleses del Santísima Trinidad, y como ven el tema es otra vez el tema del Fénix, la peonía, y estas piezas, claro, se iban a distribuir por todo lo que es la Nueva España y luego pues llegarían también a España, ¿no? Pero bueno, es una colección muy interesante. Aquí ven además estas piezas las heredaron los descendientes del del almirante que capturó el galeón español, que es el señor, el almirante Hyde Parker. Y entonces, bueno, aquí tienen el retrato del almirante y todas esas piezas de porcelana que, bueno, pues que en teoría venían para lo que es la Nueva España y España, ¿no? Bueno, la reina... Felipe V y la Isabel de Farnesio evidentemente tenían una gran afición por todos los recipientes para esas mesas barrocas muy ornamentadas, y lógicamente era fundamental un servicio con sus armas reales encargados en China. Estos servicios, todas las casas de la aristocracia pues se encargaban a China, tardaban 2 años o 3 en llegar, pero sabemos que era un servicio que constaba, según lo que yo pude ver en el inventario del 18 de 1770, este es el famoso que les contaba de la China del Japón, aparecen registradas 510, hoy en día solo quedan 72, pero bueno, hay muchísima más relación con otras piezas parecidas en Francia. Como ven, está hecho en China pero ya con tipologías, formas que se adaptan totalmente pues a nuestros gustos, a la mesa, esos azucareros, o sea que las formas, las tipologías son completamente europeas. Bueno, en 1729 la corte española se trasladó a Sevilla y los reales alcázares se convirtieron en la residencia de los reyes durante casi 5 años, lo que se llamó el lustro real, ¿no? Debido pues a las depresiones de Felipe V, pues la reina Isabel de Farnesio decidió trasladarse pues a una ciudad pues más alegre, y claro, además este exótico palacio pues a ella desde luego pues le resultó muy atractivo, ¿no? Sevilla, además, todavía en el 18 era una de las ciudades comercialmente más activas, aunque ya sí que es verdad que el puerto de Cádiz se había convertido en el puerto de entrada, ¿no?, de los objetos artísticos o los objetos de lujo, tanto orientales como americanos. También venía todo a Cádiz. A través de la documentación conservada, y aquí está la casa de contratación de Cádiz, pero sabemos, a través de distintos archivos, ¿no?, que he podido consultar o distintos documentos en el Archivo de Indias, pues sabemos que la reina compró en Cádiz sedas, lacas,
una vajilla completa de porcelana china, alfombras turcas y textiles indios. En una carta enviada por el capitán de navío francés Lage de Quély al embajador de Francia en Madrid, el barón de Boreal, en 1743 dice lo siguiente, y ahí lo tienen. Envié 22 mulas cargadas de porcelana de Japón y de China y una gran cantidad de muebles barnizados y de biombos con las armas de España. Los podéis ver en el Palacio de San Ildefonso. El interés de la reina por las manufacturas chinas estimuló indudablemente el comercio, fue uno, a lo mejor, y de la aristocracia en general española, estimuló el comercio directo con China, sin atravesar América. Y un año después de la muerte de Isabel de Farnesio, en 1765, los barcos españoles comenzaron a navegar por el Cabo de Buena Esperanza hacia la India, y esta ruta, que era la antigua ruta portuguesa, se superpuso a la ruta del galeón de Manila a través de México. Y 20 años más tarde, en 1785, quedó inaugurada la Real Compañía de Filipinas, que desde 1790 permitió el comercio directo con China y sin escala en Manila. Y aquí vemos un cuadro, una pintura de los almacenes en Cantón de las distintas potencias europeas y el almacén español con la bandera española. Pero como ven, nosotros somos muy tardíos, ¿no?, a la hora de crear las compañías de Indias, mientras que los ingleses, los holandeses del inicio del 17 ya tenían sus compañías comerciales o empresas. Nosotros hasta 1785 no creamos una empresa realmente comercial, o sea, pensada en términos financieros. Bueno, ya para no extenderme más, decir que la pasión de Isabel de Farnesio por la belleza la llevó a formar una importantísima colección de arte. A lo largo de su vida atesoró más de 900 pinturas, algunas de ellas chinas, como he comentado, 3.000 recipientes de porcelana china y japonesa, mobiliario lacado, abanicos, marfiles, y en su biblioteca personal, que se puede ver hoy en día y que está en la biblioteca de Palacio, atesoró un número muy importante de ejemplares relacionados con la civilización china. Ella quería saber cómo eran los chinos, cómo eran los japoneses. Tenía libros en donde se informaba, ¿no?, de cómo eran estas otras culturas. Aunque, como ha dicho Ricardo, en las visitas guiadas, y yo las he visto, estos objetos puedan pasar completamente desapercibidos, es un milagro, ¿no?, que algunos de ellos todavía se conserven in situ en el mismo lugar en el que estas piezas fueron admiradas por la reina. Muchas gracias.